libertador Simón Bolívar plasmada en una calle de Caracas parece estar expectante frente a lo que ocurrirá en Venezuela. Más de 19 millones de venezolanos podrán acudir a las urnas y escoger a su nuevo parlamento en unas elecciones en las que se juega la hegemonía imperante del chavismo durante los últimos 16 años. Yo voy a aprovechar para promulgarla de una vez, es cayendo y corriendo. Además de algunas listas independientes, en el tarjetón electoral compiten principalmente dos claros bandos. Por un lado, la oposición aglutinada en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, ansiosa por ganar terreno político y generar cambios tras varias derrotas desde que el chavismo llegó al poder. Y del otro lado los chavistas, que desde que este órgano legislador se creó en el año 2000, tras un proceso constituyente convocado por el entonces presidente Hugo Chávez y que disolvió al antiguo Congreso, han impulsado todo su respaldo al Ejecutivo gracias a su mayoría en el Parlamento. ¿Pero cuáles son los posibles escenarios? Si la oposición obtuviera la mayoría simple, es decir, 84 de los 167 escaños, podría designar la junta directiva de la Cámara, de la que nunca ha formado parte. Con esta mayoría se podría aprobar una ley de amnistía, que terminaría con la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión por hechos posteriores a las protestas estudiantiles del 12 de febrero. En este escenario también se podría autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que abra investigación penal contra el presidente, así como promover un voto de censura contra su gabinete ministerial. Si la oposición es mayoría en el Parlamento, también podría elegir a magistrados del TSJ, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Otro escenario sería si la oposición lograra una mayoría calificada, es decir, alcanzara a los 100 diputados, que permitiría aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su destitución. En el tercer escenario se habla de una mayoría de 2/3, es decir, 111 diputados de 167. En este escenario se podría destituir a magistrados en caso de que hayan cometido faltas graves. También se podría llevar a referendo proyectos de ley, tratados y acuerdos internacionales. Vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano. Otro hipotético escenario es aquel en el que la oposición obtenga una mayoría simple y antes de que se posesione el actual Parlamento con mayoría oficialista, apruebe leyes habilitantes al presidente, lo que le permite dictar leyes y decretos. Sin embargo, esta medida puede ser derogada tan pronto se constituya el nuevo Parlamento, es decir, el próximo 5 de enero. El quinto escenario es el que espera el chavismo, que hasta ahora ha gozado de todos estos poderes. Espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener su orden como hasta ahora. Leopoldo Martínez en Washington. Todos estos escenarios que veíamos en la nota preparada por la redacción de NTN24, por lo menos sientan una luz de esperanza para los opositores. La pregunta sería, ¿qué tanto tiempo se tomaría esa hipotética nueva asamblea de mayoría opositora en empezar a ejecutar todos esos cambios que en los distintos modalidades, bien sea con mayoría simple o con mayoría absoluta, se pudieran presentar? Sí, bueno, la mayoría simple es mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los diputados, y es simple cuando en el plano reglamentario votan los diputados y hay abstenciones o votos salvados, y se llama simple porque es la mayoría de los presentes a nivel reglamentario. Pero la mayoría que digamos normalmente se tiene en los parlamentos es la mayoría absoluta, la mitad más uno. Luego están las calificadas, que son 3/5 partes y 2/3 partes. Había mucha expectativa en estos últimos meses de que podía la oposición alcanzar una mayoría calificada. Y de hecho, en un sistema electoral más justo y en un sistema electoral donde no existiese esta desproporción entre el voto popular y la representación parlamentaria, posiblemente tendríamos alguna de esas mayorías calificadas. Pero lo cierto es que una vez instalada la Asamblea Nacional, la Asamblea puede comenzar a proponer y a promover una agenda legislativa. En el orden del día tendrá que estar muy pronto la propuesta de una ley de amnistía. En el orden del día tendrá que estar un plan de interpelaciones a los ministros de la Economía para, desde la Comisión de Contraloría y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, proponer de
Asamblea una revisión a la gestión presupuestaria y a la gestión financiera del Estado. Yo soy en esto muy claro. Yo pienso que una de las cosas que debe hacer la oposición con la mayoría de la Asamblea Nacional es recuperar la autonomía y la independencia del Poder Judicial y promover una manera de hacer política en donde haya espacio para el diálogo civilizado, la discusión serena y de interés nacional sobre los grandes problemas que acosan a Venezuela, que en el plano inmediato es el problema económico, con graves ramificaciones sociales que se está padeciendo en el país. Y por eso es que pienso, y no quiero dejar de insistir en eso, en mi experiencia como parlamentario, en una asamblea donde incluso estaba todavía presente Hugo Chávez como un líder, como una figura muy poderosa en el escenario político venezolano, del año 2000 al 2005, bueno, aún con ese escenario de Chávez allí dando órdenes, llamando diputados, presionando, uno sentía en determinados espacios que habían voces en el chavismo que eran acalladas, que eran aplastadas por el peso que tenía en este momento la expresión más radical del chavismo. Pero es que la expresión radical del chavismo no encontró asidero electoral en estas elecciones. En este momento, el propio chavismo, como decía en otra parte en el programa, quiere cambio. Y el chavismo quiere un cambio en función de los grandes problemas que afectan al bolsillo y a la vida diaria del venezolano. Entonces, la Asamblea tiene que encontrar una manera de sintonizar con estos problemas del país y al mismo tiempo promover esta reconciliación que se hace necesaria en Venezuela para recuperar un espacio democrático donde se respeten las libertades públicas, donde se respeten los derechos humanos, donde queden en libertad presos políticos, empezando por el más emblemático de todos los presos políticos, que es Leopoldo López. O sea, todo esto tenemos que buscar una manera de lograrlo, de promoverlo, de alcanzarlo desde este nuevo espacio político que es la Asamblea Nacional. Ahora, inédito, por los últimos 15 años, 16 años no habíamos tenido una situación similar a esta, un espacio autónomo, un espacio independiente. Señora Arrián, ampliemos un poco el tema de lo que está sucediendo en Venezuela a la región. Hace unas semanas atrás, Macri y su triunfo en Argentina, se supone que esas elecciones, las de Venezuela, iban también a poner la parada en América Latina. Dilma Rousseff con un juicio político a puertas. Es decir, hay un movimiento político en la región que lleva ¿a dónde? Porque muchos dicen, es triunfalista pensar que el socialismo del siglo XXI va cayendo, porque por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, se aprobaron unas enmiendas en Ecuador, en Bolivia va a haber una consulta popular para la reelección de Evo Morales. ¿Es anticipado decir que este socialismo del siglo XXI va de capa caída o sí hay un reacomodo de la política en América Latina? Andrea, con todo gusto. Permíteme un minuto antes de salirme del territorio venezolano. Adelante. Aquí no podemos olvidar algo. El régimen piensa que está jugando la vida. Nosotros pensamos que estamos buscando el rescate de la libertad. O sea, lo que nos inspira a nosotros es muy distinto a lo que nos inspira a ellos. La otra cosa es que no estamos hablando de una sociedad normal. Venezuela está bajo un régimen militarizado, comunistoide, corrupto, que se ha convertido en un narcoestado subordinado a los cubanos. O sea, la dinámica que genera esta elección tendrá consecuencias que todavía no las podemos medir. Pero no podemos pensar que el cuadro en el cual nos vamos a comportar es como si fuese una sociedad normal. No, en esto le va para ellos, saben que han cometido delitos, robos, crímenes, etc. Y lo ven como una amenaza a su sobrevivencia. Y nosotros lo vemos con mayor sentido de amplitud, como una oportunidad de recuperar nuestros derechos y nuestras libertades. El tema de América Latina, yo creo que el petróleo venezolano cambió las reglas de juego en América Latina. El petróleo de $140 se convirtió en un factor altamente atractivo para casi todos los países de América Latina, que se fueron acomodando, unos haciendo acomodos, otros complicidades en todas las violaciones y abusos de Chávez primero y ahora de Maduro. Pero con el dólar a $34, el sex appeal venezolano disminuyó. Y la capacidad que el resto de la región veía en Venezuela, los famosos planes sociales, estaba montado sobre una fortuna como nunca ha tenido en la historia de Venezuela. Comienza un proceso muy interesante, el triunfo de nuestro amigo Mauricio Macri en Argentina, es importantísimo.
es el segundo país o tercer país más importante de la América Latina. En la situación política de Rousseff, Brasil ha sido el principal cómplice de los atropellos que se han cometido en Venezuela por el régimen de Chávez y de Maduro. ¿Por qué? Ya lo están comenzando a descubrir los propios brasileños en los escándalos de Odebrecht, de Petrobras. Los negociados que se han hecho internamente en Brasil son pálidos al lado de lo que se hicieron en Venezuela. Al ir disminuyendo la importancia de Lula, del partido laborista, trabajista brasileño, eso va haciendo un cambio en la América Latina, que cambia la Argentina, que cambie Venezuela, tiene una importancia extraordinaria. Yo sí creo que está con los tiempos moviéndose el péndulo en esa dirección. Leopoldo Martínez, y sería muy interesante en ese escenario hipotético de un triunfo de la oposición y de una nueva asamblea legislativa, arrancar el 2016, en enero 5, con un panorama despejado para la carrera presidencial. Leopoldo. Bueno, el 2016 es un año, el 2016 es un año electoral nuevamente en Venezuela. Recuérdate que vienen las elecciones de gobernadores de estado y este resultado de hoy va a tener obviamente una gran incidencia sobre la forma en que se expresará el país en esas elecciones regionales, porque el chavismo venía también asistido no solamente por los altos precios del petróleo, en su momento la popularidad de Chávez y luego todo este régimen de controles férreos y semiautoritarios y de represión que ha venido desarrollando en estos últimos 2 años, concretamente Nicolás Maduro, tratando de sostenerse como sea en el poder frente a una realidad económica que lo está desbordando y que ha acabado con su popularidad y comienza ya también a acabar con la popularidad del propio Chávez. Pero esa situación también venía acompañada de una suerte de mito de invencibilidad. O sea, para los venezolanos resultaba casi imposible imaginar un triunfo pacífico por la vía constitucional expresado en unas elecciones que nunca han sido unas elecciones justas, que difícilmente se pueden calificar como unas elecciones completamente libres, con toda la manipulación que incluso se ejerce sobre el empleado público y sobre el beneficiario de políticas sociales.